Amigos, ha sucedido. Ustedes me han visto grabar en rumbos como Tepito, Garibaldi, el Mercado Sonora, en diversos lugares por el metro, por la calle. Y siempre recibo comentarios que dicen: hey Luis, ¿no te da miedo que te asalten? ¿No te da miedo que te roben tu cámara? A lo que yo siempre pensaba: cuando pase, pues ya pasó. Y en efecto, ya ha pasado. Hace solo unas horas estaba con una pistola siendo apuntada a mi cara, mientras escuchaba una y otra vez: no te quieras pasar de pendejo, carnal, no te quieras pasar de pendejo, carnal. Fui víctima de un asalto. Y más que estar furioso, más que estar enojado, me siento decepcionado. Me puse a pensar en que si el ladrón pudo accesar a mi teléfono en las 2 horas que me tardé en reportarlo y que lo desactivaran, seguramente tuvo acceso a alguna de mis redes sociales y es posible que sepa detalles de quién soy. Es impresionante la cantidad de datos que tiene tu teléfono de ti mismo hoy en día. Así que pensé: ¿por qué no mandarle un mensaje a esta persona? Posiblemente lo vea. Así que, esperando a que lo veas o tal vez alguien en tu misma situación llegue a verlo, te digo lo siguiente: querido asaltante, en verdad espero que utilices lo que me has robado para dárselo a tu familia, a tus hijos o a algún ser que dependa de ti. Créeme que yo comprendo que no robas por gusto. Yo sé que realmente tú robas por necesidad, que la necesidad está muy cabrona y es algo con lo que todos batallamos. Yo sé que hoy en día para que alguien sin estudios sobresalga cuesta mucho trabajo. Así que de cierta manera puedo decir que comprendo tus acciones, pero te pido por favor que les des un buen uso, un uso prudente. Debo decirte también que en mi cartera, la que tomaste, hay un pase anual para entrar a Six Flags. Por favor, siéntete libre de llevar a tu hijo, a tu sobrino, a quien quieras. Bríndale alegría a alguien más con eso que me has quitado a mí. Encontrarás también una tarjeta de vales de despensa. Por favor, utilízala. Compra lo que necesites para tu familia, comida, medicinas, para lo que sea que te alcance en algún supermercado. Y el efectivo puedes utilizarlo para pagar la luz, el gas, el cable, el internet, lo que sea que tengas que pagar. Gastos los tenemos todos. Ahí también podrás encontrar una membresía para entrar a un antro, el cual el nombre tú conoces porque lo tienes en tus manos en estos momentos. Con eso puedes entrar las veces que quieras. No pagas cover, no haces fila en la cadena. Quién sabe, igual y nos topamos por ahí algún día. Y sé buena onda, invítame por lo menos una chela con el dinero que me robaste. Las tarjetas de banco, temo decirte que las desactivé al momento. No tienen ningún uso para ti. Y aunque lo tuvieran, necesitarías la firma electrónica, la cual desconoces. Son simples rectángulos de plástico con las esquinas redondeadas para ti. Úsalas para rellenar espacios vacíos en tu propia cartera. En cuanto a mis identificaciones personales, por favor no les des un mal uso. Creo que ya me has pasado a joder bastante como para todavía involucrarme en algo sucio en un futuro. El coche en el que iba, yo sé que te lo intentaste llevar, pero a la mera hora no pudiste ni siquiera encenderlo. Después quisiste arrancar la llave, quizás para regresar por él, pero me imagino que los nervios no te lo permitieron y nada más terminaste rompiendo la llave, lo cual es bueno. Habla muy bien de ti que todavía te pongas nervioso en situaciones así. Significa que todavía no estás muy corrompido, que quizás aún existe algo de consideración en ti, lo que me lleva a mi siguiente punto. Te voy a pedir por favor que trates de ser menos egoísta. Tal vez tú seas de las personas que dicen: si hasta el presidente roba, ¿por qué yo no voy a robar? Y déjame decirte que estás muy equivocado. Estás muy equivocado si crees que esa es la imagen de nuestro país. A como yo lo veo, el país es representado por las personas honestas, trabajadoras, con esperanzas. Quién sabe, tal vez yo soy de esas personas a las cuales les robas y al otro día reponen todo sin gran complicación. Realmente estoy muy agradecido de poder estar en este momento hablando contigo y con todos ustedes. Todo se queda en un susto y un par de deudas. Pero ¿qué tanto sabes tú de mí? ¿Qué tanto sé yo de ti? Quién sabe, piensa en esta posibilidad. Tal vez yo necesitaba ese dinero que tú me quitaste para pagar una operación importante, pagar una operación que mi madre necesitaba, o tal vez para mantener a mis propios hijos. Repito, ¿qué tanto sabes tú de mí? Entiendo que tú posiblemente tengas muchos problemas en tu vida y que tengas que recurrir al crimen para mantenerte, pero no seas tan pinche egoísta. No eres la única persona con problemas en este mundo. No eres la única persona que tiene necesidades. Deja de ser tan egoísta y piensa por lo menos un poquito en los demás. Así que eso te digo y te deseo suerte en tu vida. En verdad, te deseo que esto no sea algo que vaya para largo en tu camino. Y a todos los demás que me están viendo, también les dejo ese mensaje. Hay que pensar un poco en los demás, comprender que todos tenemos necesidades y no solamente tú tienes problemas en tu vida. Los dejo con ese mensaje. Compártelo con quien lo creas necesario. Hasta pronto.